No solamente en el hecho de que como padres corrijamos a nuestros hijos de pequeños, no. Hay muchos aspectos. Amén. Y cuando leemos el texto nos habla de varios puntos. Y ahí no habla de corregir un error, habla de corregir un pecado. Porque dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dice. ¿Por qué el pecado? Porque el pecado nos aparta de Dios. ¿Qué pecado? Cualquiera que sea. Por muy pequeño que sea, nos aparta de Dios. Nos aleja de Dios. El pecado es un impedimento para que nosotros podamos disfrutar de lo que hemos disfrutado hoy en la mañana. Mira, cuando la persona está en pecado, no vive una vida tranquila, porque sabe la condición de vida en la que está. Hay personas que tienen que asumir el reto por lo que ya vienen así, pero hay otros que cuando ya, después de haber llegado al Señor, su vida empieza a cambiar. Su vida empieza a sufrir una metamorfosis, o sea, un cambio dentro de su forma de vivir, su forma de actuar. Ya es diferente. Y cuando sabe que peca delante de Dios, no se siente bien. Entonces, ¿a qué nos invita el Señor en esta mañana? A corregir. Mira que cuando usted escribe la palabra corregir, nos damos cuenta que es un verbo. Y verbo es todo aquello que se puede conjugar. El verbo se conjuga en presente, en pasado y en futuro. Si fuera en presente, ¿cómo sería? Corregir. ¿Cómo sería conjugar el verbo en presente? Yo corrijo. Tú corriges. Él corrige. Y la otra sería nosotros corregimos. Vosotros corrigen y ustedes corregirán. ¿Verdad? Pero el primero empieza en yo corrijo. Tiene 10. ¿Entienden? Entonces, pero nos da las pautas en la Biblia de cómo se debe de corregir. Hablando del pecado, porque aquí habla del pecado. ¿Verdad? Muchas veces, hermano, en algunas áreas, un ejemplo, si en la parte educativa, cuando se le está enseñando al alumno para que haga cierta labor, y más cuando se empieza desde el inicio, las letras no se hacen como nos las enseñan, se hacen de manera incorrecta. Entonces el maestro lo que le dice al alumno es: vuélvala a hacer. Pero para volverla a hacer hay un aparatico que se llama borrador. Y ese a veces está en los lápiz o no, pero es borrador. El borrador se usa para borrar. Amén. Y el lápiz para escribir y volver a corregir lo que se hizo mal. Dios nos está brindando cada día nuevas oportunidades de corregir. Amén. Hablando del pecado. Pero aquí nos da las pautas cómo se debe corregir. ¿Cómo? El texto que dice. Con el texto. Misericordia. ¿Con qué? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, miren, dos aspectos con los que tenemos que corregir, que quizás nos han faltado a nosotros. ¿Sí o no? Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Entonces, miren, ahí hay tres aspectos. Sí. Primero es misericordia. Vamos a hablar de la misericordia. Segundo, vamos a hablar de la verdad. Y tercero, vamos a hablar del temor, porque ahí está. Es ahí que está la palabra. Entonces, se corrige con misericordia y con verdad. Y nos adelantamos un poquito, pero estamos parafraseando el texto. A muchos de nosotros, tengo que incluirme ahí, no nos gusta muchas veces que se nos diga la verdad. Pero para que haya corrección, tiene que haber, número uno, misericordia. Pero número dos, tiene que salir a la luz la verdad. ¿Cuántos queremos decir la verdad? ¿Cuántos queremos muchas veces que no se sepa la verdad de algo? A veces nos ha pasado. Y tenemos que enfrentar esto, así nos guste o no nos guste.
Si hay algo que muchas veces duele, es que nos digan la verdad. Pero si queremos corrección, oportunidad de volver a expresar, tiene que intervenir la verdad en medio de lo que hay que corregir. Pero el que va a corregir, ¿sí?, tiene que ser sabio. ¿Por qué? Porque aunque usted corrija con la verdad, si lo hace sin misericordia, no vale. ¿Amén? Entonces la misericordia tiene que estar en medio de la corrección. Entonces el que recibe la corrección debe de reconocer, y el que va a corregir tiene que hacer uso de la misericordia, porque dice con la verdad y con la misericordia. ¿Estamos de ahí? Amén. Porque si no es ahí, entonces nos salimos de la palabra de Dios, porque quien nos manda a corregir así es el Señor. Entonces, cuando lo hacemos de manera diferente, las cosas toman otro rumbo, y por eso es que no vemos el resultado. Pastor, eso es verdad. Tenemos el ejemplo de David. David sabía que tenía que corregir eso y estaba calladito. Amén. Él sabía lo que había hecho. Así es. Y cuando ya Dios le mandó, ahora sí cayó de rodillas, pero reconoció. Es correcto, así es. Entonces, si nosotros sabemos y conocemos, no tenemos por qué, si nos dicen la verdad, empezar a enojar o a colocarnos bravos o a esconder más, porque al esconder más es empeorar más las cosas. Pero es bueno corregir en privado, porque hay un dicho que se alaba en público, se critica en privado. O sea, esa es una área, ¿no? Eso es correcto. Eso O sea, ese es un aspecto. O sea, muchas veces va a pasar así. Y eso es lo que se debería de hacer. ¿Sí me entiende? O sea, ese debe ser el orden. Pero muchas veces cuando la persona es reincidente, o sea, reincidente que le están diciendo, que le están hablando, incurre en lo mismo. Entonces Dios mismo permite que a veces sea en público. ¿Por qué? Porque cuando la persona te llama y te hace ver que está haciendo uso de la misericordia. sí. ¿Sí me entiendes? Ahí la está aplicando. Pero si tú ya no quieres, ¿me entiendes? Dios mismo va a permitir que a veces sea en público. ¿Sí? Y es mejor que a cuenta de lo que nos diga, lo hagamos. Porque después va a ser peor. ¿Sí me entiendes? O sea, si a mí me llama el pastor y me dice, pastor, corrija esto, enmiende esto. Ay, yo de pronto le digo a él, sí, pero yo por acá hago caso omiso. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí ven? Mira que el pastor podía haber sido un poquito fuerte, porque al que más se le da, más se le demanda. ¿Entiendes? Pero hizo uso de la misericordia, pero yo no la aproveché. Así es Dios. Él siempre hace uso de la misericordia. Pastor, el abuelo mío no sabía leer. Y él sabe que decía, cuando tú vas a conversar con alguien, convérsalo tú y él. Porque cuando tú le dices en público, decía, él no pelea porque es peleón, él pelea por la vergüenza que le da. Claro, es correcto. Y yo cuando vienen estas cosas me acuerdo todos esos dichos. Y Son son, dichos que, son buenos. que aunque no están así en la Biblia, pero tienen que ver. Porque la Biblia que nos enseña, y eso es sabiduría. Sabiduría es. ¿Entiendes? Entonces, corregir no es maltratar. Y lo que estamos mirando aquí es para reflexionar. Porque esto nos va, recuerden que yo les dije al principio que corregir es un verbo, ¿no? Sí, Entonces ya no solamente yo, él, tú, sino todo. nosotros. Entonces, corregir no es maltratar. Muchos de nosotros nos hemos enfocado en gritar y hablar fuerte. Muchas veces hablamos fuerte pensando que por lo fuerte que hablamos, las personas van a cambiar. El corregir debe ser mutuo y recíproco. Tú me corriges y yo te corrijo. La Biblia nos manda a exhortarnos unos. La palabra corregir viene del latín corregiré, formada por el prefijo con, que significa enteramente, junto, o del verbo regiré o dividiré, o gobernar. La Biblia nos manda a gobernarnos a sí mismos. ¿Y sabían? Que el que no sabe gobernar, ¿qué? Dice que el que no sabe gobernar, ¿qué? Bien, Su propia casa su vida. ¿Cómo podrá gobernar de qué? de la iglesia. Entonces, para poder corregirlo a usted, yo tengo que corregirme a mí primero. Para poder gobernar sobre usted, yo tengo que gobernar sobre mi vida y sobre mi casa. ¿Me voy a entender? Amén. Entonces, gobernar
es corregir, porque en medio del gobierno se dirige, y cuando corregimos o dirigimos bien las cosas, todo sale en un derecho. A su nombre, al nombre de Cristo. Entonces, dice del verbo corregiré, que es gobernar o enderezar. Muchas veces, dentro de lo secular, hay que hacer una línea. Entonces, en los albañiles, los arquitectos, en todo hay que hacer una línea. Y la línea tiene que ser recta. Y muchas veces la línea queda torcida. Muchas veces hay arquitectos que mandan a desbaratar obras que ya están bastante avanzadas. Así se ha invertido lo que se ha invertido. Pero el patrón o la entidad que le dijo que hiciera esta obra fue con el fin de que se hiciera como se le dijo, como se le mandó. Entonces, como hay unos encargados, esos son los arquitectos, y los arquitectos encargan a otros, cuando el arquitecto viene a ver la obra, tiene que estar como el arquitecto dijo, como el dueño le dijo. Ponen plomo, pastor, Sí. algunos le ponen plomo. Y la Biblia dice que hay que colocar plomada. Si no se hace como se dijo, entonces hay que desbaratar. Muchas veces nos va a tocar a nosotros que desbaratar muchas cosas para empezar de cero. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve usted? Ay, pero así es, hermano. Por eso cuando nosotros fallamos, muchas veces nos toca empezar de cero. Y mire, una cosa es la disciplina de los hombres y otra cosa es la disciplina de Dios. Pero mejor es caer en la disciplina de Dios. Porque Dios tiene que misericordia, dice la palabra de Dios. Entonces, diga conmigo, corregir es enderezar. Significa enderezar completamente, poner en línea recta o reformar, subiendo la acción de llevar algo a su estado correcto o justo. Amén. Y de verdad que eso duele muchas veces. Pero, amén, hay que recibirlo. Entonces, como hablamos ayer con el pastor Oscar sobre alguien que sabe que ha fallado, que ha cometido errores, y mira a los demás, no. Si tú también has cometido errores, lo primero que debes hacer tú es decir, yo pequé. Porque el que confiesa su pecado, cuando dice confiesa, es que corrige, es lo mismo. Y luego dice, y sea parte. ¿Sí ven? ¿Alcanza la qué? La misericordia de Dios. Y qué bueno y tan importante saber que me equivoqué. Hermano, hay personas que vivirán en el error, engañados. Otros, y lo más tremendo es que conociendo la verdad, y eso trae condenación. Porque aquí la cuestión es de salvación. Porque el texto termina diciendo que, con temor que, me dice, el texto termina con el temor de Jehová. Sí. Los hombres se apartarán del mal. Amén. Todo aquel que comete pecado y se arrepiente de verdad tiene derecho al perdón, la gracia y la misericordia. Diga conmigo, perdón, gracia y misericordia. Todo aquel que se arrepiente de verdad, haya hecho lo que haya hecho. ¿Por qué? Porque si Dios lo perdona, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Estamos hablando de un arrepentimiento de verdad, ¿no? Sí. Estamos hablando de, y eso solamente lo sabe Dios. Pero también las acciones demuestran. Las actitudes, lo que se ve demuestra si esa persona se arrepintió de verdad. Pero el que perdona también lo debe hacer de verdad. Porque el que perdona, aunque muchas veces no se olvida, pero el corazón debe estar sano. ¿Amén? Porque la Biblia dice, para que estéis sanos. Y cuando algo está sano, amén, es porque ya salió de esa enfermedad. A su nombre. En el texto que leemos dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Porque cuando los caminos del ser humano o del hombre son agradables primero a Dios, por eso, hermano, procuremos agradar a Dios. Hasta sus enemigos, dice, aceptar estar en paz con el que bonito. Amén. La frase de Proverbios 6:16 describe el equilibrio. Cuando hay un equilibrio es porque algo está estable. ¿Se ha mirado usted una balanza? Una balanza, hablemos
50-50, hay una estabilidad. Pero cuando la balanza está 51-49, ya no hay una equidad ni una estabilidad. Entonces, hay un equilibrio divino para corregir ¿qué? La iniquidad. Pero dice, apartándose del mal, basado en lo que es el amor compasivo. Estoy hablando de la misericordia, pero también es muy importante que tengamos que ver con lo que es la honestidad, la fidelidad y la verdad. Porque dice con misericordia y verdad. Amén, hermano. Vamos a la misericordia, que es lo primero. Misericordia implica compasión y amor sincero. Al corregir, buscando el beneficio y la restauración de la persona. No solo el castigo, hay personas que se siguen en el castigo. Y ahí, entonces, esa parte se sale de la Biblia. Ahora, la gente del mundo, muchos no conocen esto, otros sí conocen. Pero la iglesia sí debe de aplicar esto. Todo concilio, toda organización debe de corregir con misericordia. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Llamar. No sacar a luz, sino llamar. Hacer ver a la persona o a la entidad que haya hecho esto y lo otro su pecado. Y como es recíproco, el que pecó dice amén. Lo dice, porque si no lo hace, entonces el problema puede ser más grave, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ya el oído de Dios, al parecer, como que se pone nulo, porque Dios es nuestro ayudador y Jesucristo es nuestro abogado. El abogado que siempre está para ayudarnos es el Señor. Pero nosotros tenemos que andar con la verdad. Sea Dios veraz, aunque todo hombre es mentiroso. Si nosotros pecamos, tenemos que reconocer y decir, pecamos. Hicimos esto malo y aprovechar la nueva oportunidad por la misericordia que Dios nos da. Pero la misericordia significa compasión. Amén, hermano. Y a veces, hermano, solamente nos seguimos en el castigo de la compasión. Vamos allá a Salmo 119. Salmo 119, 64. Daniel 9:9. Vamos. Lo bíblico. ¿Quién dice yo a Salmo? Miqueas 7. Os reparto la cita. Mateo 18:33. Salmo, a ver, un cariño. Salmo 119, 64. Pastor Carlos. Daniel 9:9. Hermana Benedita. Oseas 6:6. Hermana Rosa. Miqueas 7, 18-20. Hermana Carmen. Mateo 18:33. Repito, en un Caribe 119:64. Salmo. Pastor Carlos, creo que Daniel 9:9. Daniel 9:9. Aquí le digo Oseas 6:6. Mateo 18:33. ¿Y aquí le dije Miqueas? Ok, vamos, léalo. Miqueas 7, 18-20. Hermana Rucarime, usted lee el primero, arranque. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tu estatuto. Repítalo. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tu estatuto. Gloria a Dios. Entonces, hay que entender que la misericordia de Dios está ahí, de la tierra, o sea, la humanidad. Dios tiene misericordia de toda la humanidad, porque dice que la misericordia está llena toda la tierra. Y luego dice, enséñame ¿qué? Tu estatuto. Entonces, hermano, necesitamos la enseñanza, necesitamos la instrucción, porque cuando se enseña, entonces, por lo que enseñamos, es que tenemos la facultad para hacerle ver a la persona. Amén. El segundo texto, Pastor Carlos, Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿Ah? Si Dios tiene misericordia, ¿quién soy yo para no tener misericordia?
Jehová es el tener ¿qué? Misericordia. Misericordia. ¿Sí? Mire, de Jehová es el tener. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido misericordia? ¿Cuántas veces? O la humanidad. Dice que hemos pecado. Mire, aunque contra él nos hemos rebelado. Israel pecaba de una manera terrible. Usted se miró el documental que le mandé ayer. De día. Sí. Todos pecaban, todos, la mayoría. Pero Dios les perdona. Dios los levanta. Lo que sí, la recomendación es no abusar de la misericordia de Dios. Amén, hermano. Vamos con el otro texto. El otro texto. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Amén. Porque misericordia quiere. Pero Dios está pidiendo misericordia. Muchas veces vamos al sacrificio, al hacer cosas que a veces delante de Dios son vanas. Movernos acá, movernos allá, que porque el gobierno dice, que porque la ley dice. Pero ¿dónde está la misericordia? No hay juicio, ¿sí? Misericordia, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Porque misericordia quiere. Entonces, en eso es que debe enfocarse el pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios no debe ir a juicio. Esto no se hace, este es el templo del Señor. Amén. No se debe ir a juicio con el mundo, porque el mundo no nos puede juzgar a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que juzgar al mundo. Por eso nosotros es que tenemos que poner para el código, los estatutos de la iglesia en la Biblia. Amén, hermano. No para que andemos pecando o haciendo cosas malas, sino para enmendar y corregir lo malo que se hace. ¿A su nombre? Amén. Vamos con el otro texto. ¿Cómo? Hermana, le dije a usted Mateo 18 que usted está leyendo. Léalo, no importa. O sea que esa es la historia del hombre que estaba preso, porque le debía a este rey un dinero, y de tanto él pedirle perdón, él se lo perdonó, y cuando salió empezó a cobrarle a otro, y eso dice que lo atacaba hasta que el hombre se dio cuenta y lo llamó y le dijo: ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿No me clamaste? Mira cuánto me debías y yo finalmente te lo perdoné. O sea, hice misericordia contigo y saliste allá, y el de allá te debía menos de lo que tú me debías, y empezaste a acosarlo. Se dio cuenta y que lo hizo. ¿Sí ve? Entonces, ¿es recíproco o no es recíproco? Así como hicieron misericordia conmigo, yo tengo que hacer con los demás. Porque misericordia quiero, dice el Señor. Entonces, ¿cuánto estamos por optar por la misericordia? Amén. Necesitamos la misericordia, hermano. El otro texto. ¿Quién leyó? Miqueas 7, 18 al 20. Léalo. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del firmamento de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Mire, Dios se deleita. ¿En qué deleita? O sea, Dios se goza. Dios no se goza en maltratar a nadie. Dios no se goza en destruir nada. Dice que se deleita en la misericordia. ¿Y por qué nosotros no podemos deleitar en la misericordia? ¿Por qué no podemos decir lo perdoné? Qué bonito es cuando usted perdona a alguien. Pero todo el tiempo lo siguen haciendo. Todo el tiempo lo siguen haciendo. Pero no todo el tiempo. No, hermana, porque todas las personas no son iguales. ¿Sí me entiende? Es la palabra. Todas las personas no son iguales. Es correcto. A ver, que yo hablo. Si yo estoy hablando porque yo sé de que estoy hablando. ¿Cómo dice usted, negrita? Es que yo no sé de qué usted está hablando. Por eso usted tiene que aceptar lo que estoy diciendo. O sea, yo no sé. Lo que le quiero decir es que, hay gente que hace las cosas. venga, le explico. Usted dice todo el tiempo lo viven haciendo. Sí. Entonces, yo le digo a usted que todas las personas no son iguales. O sea que hay personas que sí aplican la misericordia.
¿Sí me entiende? Y en esta mañana a eso nos invita la Biblia. A todos. A que nosotros apliquemos la. Mire que el texto que usted le dice, y yo me deleito. Amén. Entonces, ¿la palabra para quién es? ¿Para quién es la palabra? Para nosotros. Diga. Entonces, si la palabra sale y yo estoy diciendo lo que debo hacer es decir, voy a corregir. Porque el tema es corregir. Amén. Pero yo le entiendo lo que usted dice, claro, está fácil. Y es verdad. Amén. Vamos con el otro texto. Entonces, estos textos nos dan a entender que con misericordia se corrige. Vamos con la verdad. La verdad define el enfrentamiento honesto con la realidad del error. No, pero usted no me dijo que hasta el 20. Antes de terminar el leo. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. Mire eso. Cumplirá la verdad y a Jehová, no, cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempo antiguo. ¿Y sabe por qué nosotros estamos aquí? Estamos por la misericordia de Dios. Porque éramos malos. Éramos personas que no hacíamos las cosas bien. Y el Señor nos rescató y nos trajo aquí. Y por la misericordia, dice, dada a David. Por eso viene desde el linaje. Y hoy, por la misericordia de Cristo, estamos aquí, pastor. Y bien ese versículo, porque mire lo que dice. Dice, Él volverá. Cuando la palabra dice volverá es porque ya tuvo, ya lo hizo. Pero dice, Él volverá a tener misericordia. ¿Cuántas veces Dios ha tenido misericordia de nosotros? Cientos y miles de veces. Lo que no tenemos que abusar, pero reconozcamos en esta mañana que a veces nosotros no hemos hecho uso de la misericordia. Lo que la palabra nos enseña es que como Dios tiene misericordia, nosotros también, porque somos sus hijos, ¿me entiendes? O sea que tomemos el ejemplo de Dios. Ya tenemos el ADN de Dios. Entonces, al tener el ADN de Dios, demostrémoslo. Amén. No hagamos uso mal de la misericordia, pero sí demos misericordia. A su nombre. Entonces, dice, enfrentamiento honesto con la realidad del error o el pecado, sin ocultar la realidad del pecado y su consecuencia. Juan 8, 31 y 32. ¿Quién dice amén? ¿Juan qué? Alito. Juan 8, 31 y 32. Pastor Carlos. Juan 14, 6. Hermana Mónica, Juan 17, 17. Y hermana Benedita, Juan 18, 37 y 38. Leamos esos 4 versículos. Juan 18, 37 y 38. El hermano Alito busca Juan 8, 31 y 32. El pastor Carlos busca Juan 14, 6. Y la hermana Mónica lee Juan 17, 17. ¿Quién dijo yo? Gloria a Dios. Juan 8, 31 Y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, necesitamos conocer la verdad. Hay verdades mal contadas. Hermano, nosotros como cristianos tenemos que aceptar la verdad. Y si pecamos y si hicimos algo malo y alguien nos dice, usted hizo esto y lo otro, y es así, tenemos que reconocerlo. Porque si no, corremos riesgo de perder la salvación. Porque a los hombres les podemos tapar una cosa, pero delante de Dios todos estamos al descubierto. Si pecamos, reconozcamos que hicimos esto malo. Dice, y conoceréis la que. Nosotros hemos conocido a Cristo. Miren lo que dice ahí en San Juan 14, 6, pastor. San Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino
por mí. Entonces, qué bonito es reconocer y decir, yo pequé. Ahora, Dios no nos pide tanta explicación. Nos dice, reconozcan que han fallado. Estamos hablando de corregir. Y corregir es enmendar. Corregir es reparar. Amén. Para volver a comenzar de nuevo. A su nombre. Pastor, yo quiero decir una cosita ahí para que nosotros vamos teniendo en cuenta. Miren, cuando alguien lo quiere corregir y no se deja corregir, el corazón se va endureciendo más. Y si hoy mientes 2 veces, mañana mientes 4 y 6. Así es. Porque no se ha dejado corregir. Amén. Eso se amalgama en el corazón, por eso es que el pecado está amalgamado. Y eso, ahí en el texto lo dijimos. Habla de lo que se convierte en una iniquidad. Entonces, a corregir, este mensaje, cuando yo lo digo a usted, ya Dios me lo enseñó a mí al rato, para que yo corrija. Porque yo no puedo venir a decirle a usted algo aquí, porque yo no tengo que hacer. Yo tengo que empezar a decir, hombre, hablé mal. Yo tengo que decir, hombre, me equivoqué, le pegué donde no era. Pero si no lo hago, ¿qué estoy haciendo? Aumentando más. Sí, está bien que hable así, pero cierta iglesia, no digo el nombre, corrigen a la gente, o sea, la señalan así. Una vez una pareja cometió adulterio y los pasaron adelante, que grave. a la iglesia. Y ellos apartaron de los caminos de Dios. No, eso no se hace, porque no dice la Biblia. Eso es un error. ¿Quién dice que tiene que tener la obligación de pasarlos acá? Eso es matarlos. Por todo estamos hablando que con misericordia y verdad. Sí, la verdad, llámenos aparte. Y les dice, hombre, ustedes hicieron esto y lo otro. Bueno, si son líderes, por ahora no van a administrar, no van a liderar, van a ser restaurados, van a ser levantados. Esa es la misericordia. Y los van a ayudar. Y hay que darle acompañamiento. Porque si no le da acompañamiento, automáticamente el enemigo viene y los visita y los daña, los destruye. Es como alguien que se lleva a una clínica. ¿Para qué? ¿Para qué se lleva a alguien a una clínica? Ahí hay una enfermera, ahí hay unos doctores, y mire que la enfermera no es igual al doctor. El doctor se supone que está más arriba, que es el que da las directrices, y la enfermera tiene que estar pendiente. Muchos enfermos se han muerto en el hospital porque hubo descuido. En las iglesias muchas veces cuando hay descuido se mueren algunas personas como las que usted está diciendo ahora, porque hubo descuido, porque no se supo manejar la situación. En la central sucedió algo, y es un hermano que yo lo distinguía. Él era de la cruzada, porque ahora ya él se vino a la central y sigue ahí en la central y tiene liderazgo. Y yo lo vi que él llegó a la central, y cuando acabó el culto, yo dije, voy a dejar que venga unas tres veces porque yo sabía que era de la cruzada. Y cuando acabó el culto me dijo, pastor, antes de que usted me llame, porque yo sé que usted me va a llamar, porque usted me conoce que yo soy de la cruzada, y antes de que usted me llame yo quiero conversar con usted y mi esposa. Me dijo, de una vez, pastor, yo estoy aquí porque no aguanté la vergüenza que me hicieron en la cruzada. Él cayó en adulterio, él le dijo a la mujer, le dijo al pastor, la mujer lo perdonó y el pastor lo saca afuera, ahí que está en disciplina porque cayó. El hombre dice que él no sabía dónde ponía la cara. Qué tremendo Y error. me dijo, pastor, y yo estoy con vergüenza con la iglesia cruzada, y yo quiero seguir a Cristo. Me dijo, si usted no me acepta aquí me voy para otra, pero para allá no voy. Le dije, hermano, no quede tranquilo, allá no vamos a ayudar. Le dije, yo lo entiendo, que la cosa no tuvo mal. No estuvo bien. No tuvo bien. Como lo hicieron. Sí, pero de algo sirvió eso, sí. Porque ¿sabe qué me dijo él después? Pastor, yo no vuelvo a traicionar más nunca a mi mujer. Amén. Parece, eso no estuvo bien, pero parece que lo que le pasó, como que lo reambulló y dijo, no vuelvo a caer más ahí.
Y todavía está trabajando en la iglesia central. Gloria a Dios. Sí. Entonces, aprovechemos Hay que tener sabiduría. la oportunidad. Y yo digo, este año 2026, después de las 12 y un segundo, Dios nos dio una oportunidad. Amén. ¿Y sabe qué? Escuché muchas noticias de personas que murieron. Y no personas ya de una edad bastante avanzada, jóvenes. Jóvenes. Porque la muerte le llega a cualquiera. Amén, hermano. Y hay que apartarse del pecado. Porque dicen que confiesa y se aparta. Pero también para corregir, estamos diciendo que hay que hacerlo con misericordia y con verdad. Amén, hermano. Y echar para adelante. De ahí para allá hay que aprovechar la oportunidad. ¿Estamos ahí? A su nombre. A nombre de Cristo. El otro texto, Juan 17, 17. Mire lo que le dijo Jesús al Padre. Fíjate, tenemos herramientas nosotros. Jesús en oración dijo al Padre, santifícalo. ¿En qué? En tu verdad. Entonces, sin santidad nadie verá. Y la Biblia dice, seguid la paz. ¿Con quién? Con todo y la santidad. Entonces, pero no podemos decir que tenemos santidad si no andamos en verdad. ¿Cómo yo puedo decir santidad y enseguida santidad a los demás y yo soy un mentiroso? Entonces necesitamos ser santificados en la verdad. Amén. Pecamos, listo, pequé. Aprovecho la misericordia y para adelante. Pero no es quién, yo. Porque hay gente, usted se ha escuchado la palabra que dice boquiduro. No sea el tiempo boquiduro, ¿no? Sí. A su nombre. Hermano, esto es para corregir y enmendar. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 18, 37 y 38. Hermana Beleita, le tocó a usted. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, ¿Tú? tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. 1. Todo Siga. aquel que es de la verdad 2. oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? 3. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez al judío y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Cómo? Porque Cristo andaba en qué? En verdad. Porque permanecía en qué. En la verdad. ¿En qué debemos andar nosotros? En la verdad. En la verdad. ¿En qué debemos de permanecer? Tenemos que reconocer que hemos mentido muchas veces. Si no la mentira no. Y a nadie le gusta que le mientan. ¿A quién le gusta que le mientan? Entonces, como a mí no me gusta que me mientan, yo no debo. Mentir. Lo que yo no quiero que hagan conmigo, yo no debo de hacer con los demás. Usted y yo muchas veces hemos mentido, pero eso hay que corregirlo en esta mañana. Y aquí estamos. Pastor, cuando nosotros corregimos los errores, avanzamos. Avanzamos, es correcto. Gracias, pastor. Esa palabra es muy importante. Y hay una Avanzamos. Oiga, tremendo. Siga, siga. O sea que la mentira es un obstáculo. Uf, Y es un obstáculo grande. Dios mío, ¿eso qué es? no cualquier cosa. Oiga, siga, te iba a decir algo. Y digo, o sea que cuando dice la verdad, hay un alivio en el cuerpo. Descanso, vea. Sí. Hay libertad. Usted hay No, libertad no descansa. en la casa de Dios. Usted puede. Bueno, Lo mismo cuando dice la escritura que cubre su pecado. no prospera. Mas el que lo confiesa, 1, y se aparta, alcanza. Misericordia. Entonces hay que confesarlo y decir: yo pequé, yo hice esto y lo otro. Y la misericordia, vea, usted libre. De ahí muchos que van a acusarlo, no importa que lo acusen, pero ya usted Salió. está bien, usted ha salido de eso. Usted está libre, pero el que sigue todavía ahí, lo mismo. Oye, a mí me abrazó un veterano hace unos meses. Tuvimos una reunión bien larguita. Y eso no fue aquí, yo por allá, en otro lugar. Y cuando terminamos la reunión, se me acercó y me abrazó y me dijo:
Le bendigo, me dijo, porque es bueno decir la verdad, me dijo. Aunque caiga pesado, me dijo así. Pero es lo mejor y eso trae paz. Y sacó de la cartera, sacó $20 y me dijo, toma, para que completes para el pasaje. Y lloró conmigo ahí, porque cuando uno se arrepiente, uno llora. Hay personas que hacen rato que no lloran, que están secos. Cuando uno se arrepiente, uno se postra, uno se humilla, uno se quebranta, hermano. Cuando uno se arrepiente, el enemigo va a querer que usted vuelva a incurrir a hacer lo mismo. Pero usted vea, esa experiencia lo lleva a corregir y ayudar a otros. Amén. Pero todo empieza con la misericordia. Sí, pastor, eso es verdad. Mire, el evangelio es de práctica también, pastor. Tiene que ser de práctica. Cuando usted ha hecho una mentira, usted sabe que la van a descubrir por boca de otro. Dígalo a usted mismo, no deje de descubrir. Amén. No se deje descubrir, dígalo a usted mismo. Es correcto. Eso es mejor. Así es. Y menos duele. Exactamente. Es que todo tiene que doler porque tiene que haber consecuencias de lo malo que hicimos. Pero menos duele porque ya nos adelantamos a los hechos. Amén, hermano. Corregir, reparar, restaurar, sanar, levantar, orientar, direccionar, con misericordia y con verdad. Y con el temor, aquí está. Conexión divina. El temor nos lleva a una conexión divina. La Biblia asocia este principio del temor a Jehová. Amén. Dice apartarse del mal. Y con el temor, ahí lo leímos. Vamos allá al Proverbio 1:7. Gloria a Dios. 1:7. Me acuerdo de un hermano que llamaba Frankie Aboleda. Siempre me decía, hermano, hay que tener misericordia. Sí. ¿Ah? Esa palabrita siempre la decía. Hermano, hay que tener misericordia. Me acuerdo bastante. Bastante correcto ya. ¿Ah? Gloria a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Léalo otra vez. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la ¿qué? La sabiduría. Pero el principio de la sabiduría, o sea, el inicio, el comienzo, es el temor a Dios. Y el temor a Dios es apartarse. Y dice, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. El principio de todo es temer a Jehová. Dice que el todo de la vida es el temer a Dios y apartarse del mal. Hermano, el que teme a Dios sabe que pecó, no vuelve a incurrir en lo mismo. Porque no podemos decir que no pecamos. Sí pecamos, pero si lo hicimos y Dios nos dio la oportunidad, no lo volvamos a hacer. Porque estamos hablando de corregir. Se corrige lo que se hizo mal. Lo que está mal, bueno, no se corrige. Pero si yo hice algo malo, yo debo de corregirlo. Y la gente, la iglesia debe de amarme, porque se corrige con amor, gracia, perdón y misericordia. No debemos excluir a las personas. No debemos de desecharlo, porque Dios no desecha a nadie. Y ahí está el problema, porque hay veces nosotros hacemos las cosas malas y como de pronto no lo vieron, debe quedar Bien. tico ahí. Y de Dios. No, porque Dios no. Dios no escapa a nadie, pastor. ¿Quién? Y ahí está Por eso dice el temor a Jehová. el que tiene temor. Pastor, hay que tenerlo. Porque si queremos ir para el cielo. Porque miren, lo más importante de la iglesia es irse para el cielo. Exactamente. ¿O habrá algo más importante, yo pregunto, que es la salvación?
Yo digo, ¿algo más importante? No, para mí no es algo más importante. Entonces, si yo pequé, debo de reconocer, ¿sí me entiende? Reparar y seguir y continuar. Porque si me quedo ahí, en ese estado, corro el riesgo de quedar. Cuando un cristiano tiene temor y hace algo y no lo ha podido confesar y tiene temor, al vez no puede ni dormir. Claro. Créanme lo que no puede dormir. No pueden ni orar. Es difícil. Menos orar. No puede porque nosotros oramos a Dios. Es horrible. Y Dios pareciera que su oído lo hubiera ensordecido. No, hay gente mal como una rata. Porque, hermano, en Dios siempre habrá respuesta. Y hasta que nosotros no corrijamos, la respuesta factible no va a venir a su nombre. Entonces, póngale cuidado. Proverbios 1:7 significa tener un profundo respeto, reverencia y adoración a Dios. No es un miedo paralizante, sino reconocer su santidad, su soberanía y justicia. Lo que lleva a vivir, dice, obediente y tomar decisiones sabias, apartándose del mal. Mire que yo miraba el documental de ayer que le mandé al pastor, dos cosas. Una en Naamán y otra en Jessí. Jessí andaba con Eliseo. Y sí, lo que Eliseo le decía lo hacía. Póngale cuidado. Pero en él había algo que no estaba bien. Naamán era un rey valeroso y que había dado Dios victoria al pueblo de Israel, muchas batallas, dice. Pero era leproso. Y le mandó a decir: no es su siervo, mira, hay un siervo, un varón de Dios. Si fueres a él lo daría por ti y te sanaría. Él no lo recibió como también, pero finalmente fue. Y llegó a la casa donde estaba Eliseo. Y él pensaba que Eliseo iba a venir a recibirlo con honores. Y no lo hizo y se fue. Y después le dijo el siervo: hombre, si el siervo te diría algo más fuerte, ¿tú no lo harías? ¿Qué es que tú vayas y te zambullas 7 veces en el río? ¿Verdad? Porque dijo después de que se fue Naamán y Abana y Farfán, no son ríos de Damasco más limpios. Yo pensé que él iba a salir y me iba a decir: mi Señor. Pero no. Pero a pesar de todo el orgullo, la altivez y la arrogancia de Naamán, él fue. A pesar de todo, diga lo que diga, dígase lo que se diga, a pesar de todo, él fue. Y al irse, se zambulló una, no pasó nada. Se zambulló 2, se zambulló 3, no pasó nada. Él pudo haberse salido y decir: no, eran 7 veces. Se zambulló 4, nada. Se zambulló 5, nada. Se zambulló 6, nada. Pero la última, se zambulló y la carne dice que le salió como la de qué. Como la de un niño. Entonces, eso se llama obediencia. Es que no le podía salir porque le habían dicho que 7 veces. Sí, por eso, pero lo que le quiero decir es que era arrogante. Él era altivo, era orgulloso, pero se sometió. ¿Me entiendes? A las 7 veces. O sea, él cumplió. Ahí no vamos a querer orgulloso, que él no, él cumplió. Muchos de nosotros también hemos sido pecadores. Y nos dicen una cosa u otra, y ya, y no la hacemos. ¿Sí, no? Pero Naamán la hizo. O sea, aquí vemos que él obedeció. La obediencia trae limpieza. La obediencia trae tranquilidad. La obediencia trae sanidad. La obediencia trae restauración. Cuando Naamán queda limpio, va y le lleva unos presentes a Eliseo. Eliseo no se lo recibe. Amén. Naamán se va y Jessí se acerca donde Naamán y recibe parte de los presentes, pensando que nadie se iba a dar, pensando que Eliseo no se iba a dar, pensando que no sabía. Eliseo tenía una conexión con Dios. Eliseo era un hombre de Dios. Todo será descubierto, tanto, hermano, aquí en la tierra como en el cielo. Ya Dios le había dicho a Eliseo lo que estaba
pasando. Mire que decía, estaba con Eliseo. Es como Judas, estaba con el Señor, pero no le obedecía al Señor, pero no se sometía al Señor. Y así pasa, mucha gente que usted lo ve entre las cosas del Señor, pero entre las cosas del Señor son arrogantes, son desobedientes, no se someten. ¿Y qué pasó? Cuando llegó Jesse, donde estaba Eliseo, amén, le hizo ver el por qué había recibido. Eso, pero si Eliseo, siendo el varón de Dios, no lo recibió, ¿por qué? La codicia, la avaricia, el pecado y la desobediencia. ¿Qué pasó ahora? La lepra que tenía Naamán se le vino a él. Corregir, enmendar, reparar. Naamán corrigió, Naamán enmendó, y por eso dice que su carne fue limpia, más limpia, restaurada como la de un niño. A su nombre. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios en esta mañana? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Yo no sé qué tenemos que corregir usted y yo. No sé porque no conozco la vida de nadie, pero Dios sí la conoce. No sé qué tenga que confesar usted. Yo sí sé que tengo que confesar. No sé qué tenga que hacer usted. Yo sí sé lo que tengo que hacer. Pero la palabra nos invita esta mañana a corregir, a reparar. A su nombre. Que Dios está dispuesto. Pastor, hay cosas que para usted, para mentir, mejor quédese callado, no hable nada. También, es correcto. Porque hay veces por defendernos mentimos. Mentimos más. Eso. Tremendo. Quédese callado. Si usted lo hizo, quédese callado, no se ponga a seguir mintiendo. La parte clave aquí, fundamento muy importante, la sabiduría. Amén. El temor de Jehová es el punto de partida y la base para el verdadero conocimiento. La reverencia no es un temor o un miedo. Se refiere a un temor de respeto en honrar y en obedecer a Dios, que es nuestra majestad. Los insensatos o necios, dice, desprecian la sabiduría, pero aquí no hay de eso. Y la enseñanza, ignorando esta relación con Dios. El temor, dice, nos lleva a apartarnos del mal y a apartarnos del pecado. El temor de Dios es, por tanto, una actitud que reconoce su omnipresencia y su autoridad, moldeando una conducta y el carácter del creyente hacia la sabiduría divina. Por eso dice que si alguien está falto de sabiduría, pídale a Dios. Amén. Sabiduría, sabiduría ante todo adquiere. A su nombre. Amén. En el resumen, la corrección bíblica no es solo señalar el pecado, sino conocer la verdad, para que haya misericordia y justicia. Amén. Amén. Proverbios capítulo 23, 13. Miqueas 4:3 y 2 Timoteo 3:16, y ahí concluimos. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Y la palabra para ahí significa palabra. Amén. Pero dice, no le use ¿qué? Corregir. Entonces hay que corregir. Muchas veces nosotros decimos, ay, estoy cansado. Entonces la corrección puede ser de muchas formas. Y el que tiene que ser corregido, déjese corregir. Dejémonos corregir. Que aquí la parte más importante es la palabra. ¿Por qué? Porque si no nos dejamos corregir aquí, allá, lo que el mundo hace es maltratar. Amén, hermano. Ahí habla del muchacho, un ejemplo, ahí está Jesús. Él está niño. Y entre ya su padre y su madre tienen que corregir. Amén. Y ahí habla de dos varas. La primera es una varita, porque usted lo castiga y donde no tiene hueso, para que él vaya mirando, no para que él tenga miedo. Y lo bueno es hacerle ver, ¿por qué? Y lo otro es la palabra. Amén, hermano.
pero la palabra sí. La palabra no corrige. Entonces nosotros, amén, somos en esta mañana instados a corregir. ¿Cuál debería ser la respuesta? Decir, Señor, lo voy a empezar a hacer. Voy a comenzar. Pequé, fallé, bueno, pasó lo que pasó, no importa. Dice que el Señor es tener misericordia. La hermana decía en el texto que Dios se deleite en la misericordia. Entonces, está barata, está gratis. Aprovechemos. A su nombre. A su nombre. Vamos con el otro texto. ¿Quién lo tiene? Segunda de Timoteo 3:16. Es muy conocido. Ese lo tomamos el domingo pasado, pero hoy sale acá también. Y el otro es Miqueas 4:3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para Uno, redarguir, dos, para corregir, tres. para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué estamos mirando esta mañana? La palabra, la escritura. Y nos está corrigiendo. ¿Cuánto está siendo corregido esta mañana? Amén. Toda la escritura. Entonces hay que corregir con la palabra. Cuando corregimos con la palabra, las cosas empiezan a cambiar. Las cosas toman otro orden, otro sentido. Hagamos uso de la palabra. ¿Ven, hermano? Hagamos uso de la palabra. Busquemos la palabra. Ahora, la palabra no se usa para señalar. La palabra no se usa. La Biblia dice, por eso es que hay algunos falsos profetas, porque el que usa la palabra, inclusive muchos que buscan los versículos para señalar, inclusive versículos fuertes, ahí no está Dios. Si Dios lo va a hacer, es otra cosa, porque Dios hace como quiere, pero que yo no sea el que lo haga, porque ya es mi decisión. Más bien muchas veces orémosle a Dios, que si Dios está en el asunto, hermano, cuando Él está ahí, las cosas salen bien. Pero a veces es nuestra decisión, es nuestra actitud, hermano, que Dios nos guíe a empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Leemos el último texto. A ver, Miqueas 4:3. ¿Quién lo tiene? Miqueas 4:3. ¿Quién dijo? Amén. 4:3, ¿quién lo tiene? Gloria al Señor. Me gusta que lean ustedes para que contacten y confirmen. Y como es un estudio, una enseñanza, entonces es un compartir recíproco. Porque yo lo puedo leer. Gloria al Señor. Miqueas. Dice un hermano que se llama Hamilton. Por ahí mucha gente no pasa. Como por Miqueas no pasa mucha gente. Como que por Nahum no pasa mucha gente. Abacú. ¿Miqueas qué? 4:13, la gente pasa por los salmos, ¿no? Los proverbios. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuello como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. ¿Es el de Miqueas? Miqueas 4:3. 4:13. 13 o 3. 3. Miqueas 4:3. No tiene coherencia. Lo iba a decir. Juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas. Oh, a ese. Hasta muy lejos y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Entonces, ¿con qué corregirá el Señor? Con justicia, con misericordia y con verdad. Y así nos manda a hacerlo a nosotros. Porque Él se coloca como ejemplo. Porque la misericordia de Dios está llenando toda la tierra. Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Amén. Y nos manda a corregir. Repito y termino. No sé qué hay que reparar, pero hay que hacerlo. ¿Cuándo? Ya. ¿Por qué? Porque si oyeres hoy
mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, si la palabra de Dios ha salido hoy, para nosotros es para que la pongamos en práctica. Amado Señor, Dios Todopoderoso, eterno y soberano Rey, en esta mañana, Señor, grande eres tú, fuerte y temible, todopoderoso Dios. Eres el eterno, eres el grande, tan grande y tan santo eres tu Señor. Eres el alto y el sublime. Eres digno, 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 solo tu Señor. De merecer toda la gloria, toda la honra, la preeminencia y el poder. Hemos pecado, hemos hecho lo malo. ¿Acaso Daniel había pecado? ¿Acaso Daniel había hecho lo malo? Pero en su oración por la restauración del pueblo, él dijo: hemos pecado, hemos hecho impíamente. Y tú les perdonaste, Señor. Y tú los sacaste del sitio donde estaban. Si hemos hecho malo, si hemos, Señor, apartado nuestro corazón de ti, si nuestra mirada, Señor, se desenfocó, nos desorientamos, te pido, Padre, que nos ayudes en esta mañana. Si hemos caído, levántanos, perdona nuestros pecados y líbranos de nuestros pecados que nos son ocultos, Dios, y guárdanos de todo mal, de toda transgresión, Señor. Hoy confesamos nuestros pecados y nos apartamos del mal, porque el temor de Jehová es el apartarse del mal. Perdona a aquellos que nos han ofendido también, que se levantaron contra nosotros y que por eso nuestro corazón se llenó de odio, de rencor, de rabia, de ira, de enojo, de orgullo. Y eso nos lleva a estancarnos, a limitarnos, Señor, a no avanzar. Hoy nos soltamos en el nombre de Jesús. Hoy nos dejamos ir y te pedimos que les ayudes también, así como te pedimos que nos ayudes a nosotros. Y en esta mañana venga tu reino a nuestras vidas y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Amén. Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, Dios, te pedimos perdón por todo aquello que no está bien. Quizás nos desviamos, nos desorientamos, tomamos otro norte, Dios, y eso entonces cerró muchas puertas. Tu palabra hoy nos dice que tú te deleitas en la misericordia. Deleítate en esta mañana en tener misericordia de nosotros. Cualquiera que sea la situación, el motivo, la razón o la circunstancia que haya traído dolor, angustia, hambre, tristeza. Tu siervo decía, Señor, cuando leía, que descansemos en ti. Es un llamado que usted nos está haciendo. Venid a mí todos los que estéis cargados. Venid a mí todos los que estéis trabajados y yo os haré descansar. Hoy nos abandonamos en tus manos. Y a la palabra de tu gracia, Señor, trae descanso, alivio. Que de tu presencia vengan tiempos de regocijo, vengan tiempos de refrigerio, Señor. Levántanos, direcciónanos, llévanos a otro nivel, un nuevo nivel de conocimiento, de sabiduría, de verdad. Señor, sácanos de la ignorancia. Hoy echamos abajo toda rebeldía, toda apatía, todo orgullo, toda prepotencia, toda altivez. Miramos el ejemplo de Naamán, un hombre orgulloso, rencoroso, pero que cuando le tocó reconocer lo hizo. Y ahí estuvo la evidencia de tu poder. Así como te manifestaste en él, manifiéstate en nuestra vida, Señor. Porque la lepra es sinónimo de pecado. La lepra es sinónimo de pecado, Dios, de inmundicia, de suciedad, oh Rey.
dura es. Pero es la medicina, Señor, que nos va a sanar. Es la lámpara que alumbrará nuestro camino de aquí en adelante. Es el espejo que, Señor, nos llevará a ver cómo está nuestra alma, el estado en el que nos encontramos. Y gracias, porque esta palabra, aunque dura es, pero nos brinda una nueva oportunidad para volver a empezar, para volver a comenzar. Gracias por ayudarnos. Gracias porque en ti hay consuelo, hay alivio, Señor, hay aliento de vida, Señor, hay libertad. En esta mañana bendice una vez más tu iglesia. Bendice cada entrada, bendice cada salida, bendice cada cena entera, bendice cada finanza, bendice cada alacena, bendice cada microempresa, cada empresa de amasar. La bendición tuya es la que enriquece y prospera, y no hay tristeza con ella. Venga, Señor, sobre cada hogar, venga sobre cada familia, ya que hoy nos hemos sincerado contigo. Y esta palabra ha sido, Señor, la cura para nuestra alma. Levántanos y direcciónanos. Llévanos, Señor, a aguas profundas, a insondar mucho más allá de lo que muy soberanamente podemos ver y podemos decir. Y entonces nuestras vidas sean cambiadas, sean transformadas, y la bendición tuya permanezca, la presencia tuya, la chequina, la gloria tuya pueda irradiar todo lo que somos. Padre, muchas gracias. Estamos en tus manos, y en tus manos continuamos desde hoy para siempre. Que esta palabra se impregne en nosotros, dando fruto con el renuevo 30, 70 y 100 por uno, para bendición de nuestras vidas. En Cristo Jesús, ¿cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Alábalo! Saludados en el amor de Cristo. Dios les bendiga y la paz de Dios sea con cada uno.